Hola, soy Eric Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com. Continuamos con las funciones trigonométricas. Vamos a entrar ya de lleno a las funciones trigonométricas, pero vamos a estudiar primero las razones. De allí vienen las funciones trigonométricas. Vamos a estudiar las razones trigonométricas, ¿bien? Y vamos entrando ya de lleno a las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar a definir. ¿Qué cosa es una razón? ¿Qué son razones? La razón es una comparación entre dos magnitudes, entre dos medidas. Entonces, pero expresado a través de un cociente, expresado a través de una división. ¿Bien? Por ejemplo, supongamos que tu papá tiene 45 años, para hacerlo práctico. ¿Bien? Supongamos que tu papá tiene 45 años y tú tienes 15 años. Entonces, ¿cuál es la razón que existe entre tu papá y tú con respecto a la cantidad de años? Entonces, si yo divido 45 entre 15, la razón entre tu papá y tú, ¿cuánto sería 45 entre 15? Quinceava 1, quinceava 3, entonces esto sería 3 a 1. Quiere decir que tu papá es a razón contigo como 3 es a 1. O sea que tu papá tiene el triple de tu edad. Y si fuera al revés, ¿cuál es la razón que existe entre tú y tu papá? No entre tu papá y tú, sino entre tú y tu papá. O sea, 15 entre 45. Quinceava 1, quinceava 45, esto es 1 sobre 3. ¿Bien? Quiere decir que la razón que existe entre tú y tu papá con respecto a la edad es de 1 a 3. Entonces, en el primer caso, tu papá tiene el triple que tienes tú en cuanto a cantidad de años, a edad. Y en el segundo caso, tú tienes un tercio de la cantidad de años que tiene tu papá. Bien, a eso se le llama razón. Es la razón que existe, es la relación que existe entre dos magnitudes o cantidades. Esto, si lo trasladamos a los triángulos, porque la trigonometría, recuerda, de la época griega, estudia los triángulos. ¿Cuántas razones podemos obtener? Digamos que yo tengo un triángulo de esta manera. Un triángulo A, B, C. Tengo un triángulo A, B, C. Si esto mide A, vamos a ponerle esto A. Si esto mide C, esto vamos a ponerle C. Si esto mide B, o si este vértice B, vamos a ponerle B. Entonces, esto tiene un valor, ¿verdad? Una magnitud. Eso también tiene una magnitud. ¿Cuántas razones puedo obtener en este triángulo? ¿Cuántas razones puedo obtener? O sea, ¿cuántas divisiones? Con respecto a los lados estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas divisiones? A ver, la primera sería A sobre B. Esa sería una razón. La otra razón sería A sobre C. La otra razón sería B sobre A. La otra razón sería B sobre C. ¿Cuál es la otra razón? C sobre A. Y la otra razón sería C sobre B. Entonces voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6 razones. 6 razones. Entonces, por ejemplo, si esto mide, por decir, si esto mide 4 metros y esto mide, por decir, 8 metros, entonces la razón de A sobre B, para este caso, sería 4 entre 8. ¿No es cierto? Sería un medio. O sea, la razón que existe entre A sobre B sería de 1 a 2. Así se lee. De 1 a 2. ¿Bien? Entonces, eso es razón. A eso se le llama razón. Y en el triángulo es la relación que existe entre las magnitudes de los lados del triángulo. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver lo que es el operador trigonométrico. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a las funciones trigonométricas. ¿A qué se le define el operador trigonométrico? ¿Qué cosa es un operador trigonométrico? ¿Cómo lo definimos? El operador trigonométrico es un símbolo que por sí solo no tiene ninguna función, no hace nada, no tiene ningún significado, pero que sin embargo a este símbolo
tú le aplicas la medida de un ángulo, o este símbolo está aplicado a un ángulo, recién toma una función o toma un valor. Entonces, ¿cuáles son los operadores trigonométricos que conocemos, que vamos a estudiar de aquí adelante? Entonces, el primer símbolo trigonométrico es el seno. Se representa S-E-N, seno. Y esto significa, voy a escribirlo por acá, seno. ¿Bien? Seno. El segundo operador trigonométrico viene a ser el coseno. El cos, C-O-S. Esto significa coseno. 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 ¿Bien? El tercer operador trigonométrico viene a ser la tangente. Se escribe T-A-N o también se puede escribir así, abreviar así. T-G. T-G. Y esto significa tangente. Este es otro operador trigonométrico. El cuarto operador trigonométrico viene a ser la cotangente, C-O-T, o también puedes escribirlo así. C-T-G, cotangente, cotangente. Esto significa cotangente. Cotangente. Bien. El quinto operador trigonométrico es la secante. Secante. Se escribe S-E-C. S-E-C. Secante. Esto significa secante. Este es el quinto operador trigonométrico. Y el último operador que vamos a estudiar es el conocido, es la cosecante. Secante, y la otra es la cosecante, o así. Cosecante. Esto viene a ser la cosecante. Entonces tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son las 6 razones, o los seis operadores trigonométricos muy importantes, más conocidos, ¿no? Mejor dicho, son los operadores trigonométricos. Ya hemos dicho que por sí solo estos símbolos no tienen ninguna función. O sea, seno no tiene ninguna función. Pero si hacemos esto, digamos, si hacemos sen de 30 grados, ahora sí toma un valor, toma una función. Seno de 30 grados. Si yo tengo, por ejemplo, tangente de 45 grados, tangente solito no tiene ninguna función, ningún valor. Pero si le digo tangente de 45, ahí ya toma una función. Toma una función. Bien, en el siguiente video vamos a estudiar ya más a fondo cómo son las razones trigonométricas según estos operadores. Soy Ari Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com.